La primera cosa que oyó Clara al empujar la puerta oxidada de la vieja estación abandonada no fue el rechinido del metal ni el llanto de su hija menor, sino 3 golpes secos que venían desde debajo del piso, como si alguien enterrado bajo la madera estuviera tocando para que lo dejaran entrar al mundo otra vez. Clara se quedó inmóvil, con el bebé dormido contra el pecho, un costal de ropa en la espalda y 4 niños detrás de ella apretados unos contra otros. El aire de la estación olía a polvo viejo, a madera mojada, a nido de rata y a fierro oxidado. En las paredes todavía se veían letras despintadas que alguna vez anunciaron salidas de tren hacia pueblos que ya casi nadie recordaba. La taquilla estaba rota, los cristales de las ventanas hechos pedazos, y donde antes hubo bancas de espera ahora crecían hierbas secas que se metían por las rendijas del suelo. El golpe volvió a sonar. Toc, toc, toc. No venía de la puerta. No venía del techo. Venía de abajo. El mayor de los niños, Julián, de 12 años, tomó una piedra del suelo y se puso delante de sus hermanos como si ese gesto pudiera convertirlo de golpe en hombre. Detrás de él estaban las gemelas, Rosa y Amparo, de 9, una agarrando la manga de la otra. Tomás, de 6, escondía la cara en la falda de su madre. Y la bebé Milagros dormía sin saber que su familia acababa de entrar al único refugio que el mundo les había dejado. Clara levantó una mano para pedir silencio. Los 5 dejaron de respirar. Otra vez. Toc, toc, toc. Después, una voz. No una voz completa, sino un hilo de voz, rasposo, quebrado, casi sin fuerza. Agua. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. Había comprado aquella estación vieja con los últimos pesos que le quedaban, pensando que solo encontraría ratas, goteras y frío. No esperaba encontrar una voz debajo del piso. Julián susurró. «Amá, vámonos». Clara miró la puerta abierta detrás de ellos. Afuera esperaba el monte, la noche, el hambre y la certeza de no tener a dónde regresar. Adentro había un misterio bajo la madera. Tal vez peligro. Tal vez un moribundo. Tal vez una trampa. Pero también había paredes, techo y un lugar que, por primera vez en meses, nadie podía quitarle al día siguiente. La voz volvió. «Por favor». Clara tragó saliva, acomodó a la bebé contra su pecho y dijo la frase que cambiaría el destino de todos. «Si hay un alma viva debajo de esta casa, no la voy a dejar morir, pero si ese secreto pone en peligro a mis hijos, primero tendrá que pasar por mí. Hay momentos, mi gente, en que Dios no pone la esperanza en una puerta bonita ni en una mesa servida. A veces la esconde bajo tablas podridas, en una voz que apenas respira, en el lugar exacto donde una madre llegó creyendo que ya no le quedaba nada. Y cuando eso pasa, la vida no pregunta si estamos listos, solo nos pone de frente a la decisión que revela quiénes somos. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Clara Beltrán tenía 36 años cuando la vida le quitó a su marido de una manera tan absurda que durante semanas siguió esperando oír sus pasos en el patio. Su esposo se llamaba Esteban Rueda, y era maquinista de carga en una línea vieja que cruzaba la sierra llevando madera, grano, ganado y, a veces, secretos que los hombres pobres no tenían derecho a preguntar. Esteban era de pocas palabras. No prometía cosas grandes. Prometía volver. Y durante 14 años cumplió esa promesa cada vez que salía de madrugada con su lonchera de peltre y su chamarra azul. La última mañana que Clara lo vio vivo, él le dejó un beso en la frente antes de que amaneciera. «Cuida a los muchachos, Clarita». Eso le dijo. Ella estaba medio dormida, con Milagros recién nacida junto al pecho. Respondió que sí, como se responden esas frases cotidianas que una cree que tendrán repetición. Después escuchó la puerta cerrarse, los pasos cruzar el patio, el sonido del portón y, a lo lejos, el silbato del tren que parecía partir la madrugada en dos. Esteban no volvió. El tren de carga descarriló en la curva conocida como la Garganta del Lobo, una bajada donde los rieles se pegaban al barranco como si desafiaran a Dios. La compañía dijo que fue falla humana. Dijo que Esteban entró demasiado rápido a la curva. Dijo que el freno respondió tarde porque él no calculó. Dijo muchas cosas con papeles y sellos.
Pero los hombres que conocían a Esteban sabían que él no era descuidado. Podía olvidar su sombrero, podía llegar tarde a misa, podía quemar el café si se distraía, pero jamás tomaba una curva sin sentirla primero en el cuerpo. Murieron 3 hombres esa noche. Esteban fue uno de ellos. La empresa ferroviaria mandó a Clara un sobre con dinero y una carta escrita por alguien que no conocía el olor de un taller ni el peso de un viudo recién hecho. La carta hablaba de condolencias, accidentes inevitables y responsabilidad limitada. El dinero parecía mucho cuando estaba junto, pero poco cuando se repartía entre renta, comida, deudas, entierro, leche para la bebé y 5 bocas esperando cada mañana. Clara no gritó cuando recibió el sobre. Lo guardó. Lloró después, sola, mientras lavaba la camisa azul de Esteban. La camisa aún olía a humo, metal caliente y jabón barato. La apretó contra la cara y por primera vez sintió que el futuro era un cuarto sin puerta. Vivían en una casita rentada detrás de una bodega de granos, en el pueblo de San Gabriel de la Sierra. Era una casa pequeña, pero tenía patio, lavadero, un naranjo agrio y una cocina donde los niños podían sentarse en el suelo a comer tortillas calientes. El dueño, don Crispín, les había rentado durante años porque Esteban pagaba puntual. Pero los muertos no pagan renta y la puntualidad no se hereda. Al segundo mes de atraso, don Crispín fue a hablar con Clara. No lo hizo con crueldad abierta. Eso habría sido más fácil de odiar. Llegó quitándose el sombrero, mirando al suelo, diciendo que entendía su pena, que Esteban era buen hombre, que la vida estaba dura para todos, que él también tenía compromisos. Al final, después de tanto rodeo, dijo lo que iba a decir desde el principio. Tiene 2 semanas, Clarita. Clara estaba remendando un pantalón de Julián. La aguja se le quedó suspendida. ¿2 semanas? Para desocupar. No puedo seguir esperando. ¿Y mis hijos? Don Crispín tragó saliva. Tengo mucha pena. La pena no tapaba el techo. Clara buscó trabajo. Lavó ropa en el río, molió nixtamal ajeno, cuidó a una anciana, cosió costales, vendió pan de elote cuando consiguió maíz. Todo era poco. Todo llegaba tarde. La leche de la bebé se le secaba cuando ella pasaba días comiendo solo tortilla con sal. Julián empezó a partir leña por monedas. Las gemelas aprendieron a cargar agua sin derramar, aunque los baldes les golpeaban las piernas. Tomás dejó de pedir pan. Esa fue una de las cosas que más le dolió a Clara. El día que un niño deja de pedir porque entiende que no hay, algo se quiebra dentro de la casa. Cuando llegó el día de irse, no tenían a dónde. Durante un mes durmieron en un cuarto prestado detrás de la parroquia. El padre Anselmo, que no era malo pero sí miedoso, les permitió quedarse porque conocía a Esteban. Al principio les llevaba frijoles. Después empezó a mirar la puerta cada vez que Clara entraba, preocupado por los comentarios. Las señoras de la cofradía murmuraban que la iglesia no podía volverse refugio de familias enteras. Que había que ayudar, sí, pero con orden. Que los niños hacían ruido. Que una viuda joven debía buscar familia. Que el mundo se descompone cuando la caridad no tiene límite. La caridad de los cómodos siempre trae reloj. Clara entendió que también tendría que irse de allí. El dinero del sobre se había reducido a un puñado de billetes arrugados guardados dentro de una bolsa de tela amarrada bajo la falda. Era el último dinero de Esteban. El último peso de su muerte. Clara había jurado no tocarlo salvo para una emergencia de vida o muerte. Una tarde, mientras compraba maíz en la tienda de don Abundio, escuchó a 2 hombres hablar de la estación vieja. La estación de El Fresno. Había sido parte de una ruta ferroviaria abandonada cuando desviaron las vías nuevas hacia la compañía maderera. Quedó a 5 kilómetros del camino principal, junto a un tramo muerto de rieles y un bosque espeso de pinos. Nadie la usaba. El municipio quería deshacerse de ella porque aparecía en inventarios, pero costaba más demolerla que venderla. Decían que estaba maldita. Decían que un guardavía se había colgado allí. Decían que por las noches se escuchaba el tren aunque ya no pasaban trenes. Decían muchas cosas que la gente inventa para no admitir que lo abandonado también le da miedo. Uno de los hombres se rió. Piden cualquier cosa por el derecho de ocupación. Si alguien llega con unos pesos y se anima a vivir entre ratas, se la sueltan. Clara se acercó. ¿Cuánto? Los hombres la miraron como si una sombra hubiera hablado. ¿Perdón? ¿Cuánto piden por esa estación?
Don Abundio dejó de pesar frijol. El hombre más viejo, apodado el zurdo, se rascó la barba. Doña Clara, ese no es lugar para usted. Ni para sus criaturas. Está lejos. No tiene puerta buena. El techo gotea. Dicen que abajo hay sótanos llenos de víboras. ¿Cuánto? El hombre suspiró. El municipio pidió 200,000, pero nadie los da. Capaz que por 120 la sueltan. Tal vez menos si no preguntan mucho. Clara tenía 135. Sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No era una casa. No era seguridad. No era solución bonita. Era una estación abandonada en el monte. Pero era techo. Era un lugar que nadie quería. Y a veces, cuando el mundo te expulsa de los lugares buenos, lo único disponible es aquello que otros desprecian. Al día siguiente fue a la presidencia municipal. Llevó a Milagros en el rebozo y a Julián con ella. No quería que el niño escuchara negociaciones, pero tampoco podía dejarlo. El secretario municipal, un hombre de camisa demasiado blanca para la cantidad de polvo del pueblo, se rió cuando ella preguntó por la estación. ¿Usted quiere comprar el Fresno? Quiero el derecho de ocupación y el terreno alrededor. Señora, eso es una ruina. También yo, pensó Clara, pero no lo dijo. Puso los billetes sobre la mesa. Esto tengo. No tengo más. Si no le sirve, me voy. El secretario miró el dinero. Miró a la bebé. Miró a Julián, que estaba rígido junto a la silla. Tal vez sintió lástima. Tal vez quiso quitarse un problema de archivo. Tal vez le dio risa la idea de que alguien pagara por ese cascarón podrido. Selló un papel, hizo firmar a Clara con mano temblorosa y le entregó una llave que parecía de otro siglo. Buena suerte, dijo. Clara tomó el papel. No necesito suerte. Necesito que respeten este sello. El hombre no respondió. Esa misma tarde, el zurdo los llevó en una camioneta vieja hasta el camino muerto. No pudo acercarse del todo porque la vereda estaba cubierta de ramas. Bajaron a medio kilómetro. Clara cargó a Milagros. Julián cargó un costal. Las gemelas cargaron una olla y un paquete de ropa. Tomás llevaba una taza de peltre que se negó a soltar desde que salieron de la parroquia. Cuando la estación apareció entre los pinos, los niños se quedaron callados. Era más grande de lo que Clara esperaba y más triste. Una construcción larga de madera y piedra, con techo de lámina oxidada y un andén cubierto de hojas. Los rieles muertos cruzaban el claro y desaparecían entre maleza. Un letrero colgaba torcido, el Fresno. Debajo, un reloj sin manecilla seguía clavado en la pared, como si el tiempo hubiera decidido no entrar más allí. El zurdo bajó las cosas. Doña Clara, de verdad, si cambia de opinión. No cambio. El hombre miró a los niños. Por lo menos no prenda fuego adentro hasta revisar el tiro de la chimenea. Y si oye ruidos, no siempre son fantasmas. A veces son tejones. Gracias. Cuando la camioneta se fue, el silencio del bosque cayó sobre ellos como manta mojada. Lucía, que era una de las gemelas pero todos le decían Rosa porque de bebé se ponía roja al llorar, preguntó. ¿Aquí vamos a dormir? Clara abrió la puerta con la llave vieja. La puerta no necesitaba llave. Estaba vencida de abajo y se abrió con un empujón que levantó polvo. Aquí vamos a vivir, dijo. Y esas palabras, que quiso decir con firmeza, salieron como promesa y súplica al mismo tiempo. Los primeros días fueron una batalla contra el abandono. Sacaron nidos de pájaro, hojas podridas, excremento de ratón, botellas rotas, papeles viejos, un colchón que olía a muerte y 3 sacos de tela llenos de moho. Clara organizó a los niños como pudo. Julián retiraba madera podrida con un palo. Las gemelas iban al arroyo cercano con cubetas pequeñas. Tomás recogía piedras para tapar hoyos, aunque la mitad del tiempo terminaba jugando con ellas. Clara limpiaba paredes, barría el andén, revisaba ventanas, espantaba ratas, cargaba agua, hervía trapos y trataba de que la bebé no respirara demasiado polvo. Dormían todos juntos en la antigua sala de espera, el rincón menos húmedo. Usaban hojas de pino debajo de una cobija y ponían costales en las ventanas para cortar el viento. La primera noche, Tomás lloró porque decía que el tren iba a volver y los iba a aplastar. Amparo, la otra gemela, le explicó que el tren no podía volver porque las vías estaban dormidas.
Esa frase se quedó en la cabeza de Clara. Las vías dormidas. El lugar entero parecía dormido. Pero al tercer día encontraron agua en una cisterna vieja detrás de la bodega. No era mucha, pero filtrada y hervida servía. Al cuarto día descubrieron un manzano silvestre cerca del arroyo. Al quinto, Julián encontró carbón abandonado en un cuarto de herramientas. Al sexto, Clara empezó a creer que quizá podrían sobrevivir. Fue al séptimo día cuando oyeron los golpes. Estaban arrancando tablas podridas del piso de la antigua oficina del jefe de estación. La madera cedía en algunas partes. Clara quería retirar lo peor antes de que Tomás cayera. Julián trabajaba con una barra oxidada que encontró junto al almacén. Clara levantaba pedazos. Las gemelas barrían. La bebé dormía en una caja forrada con ropa. Entonces la barra de Julián golpeó algo hueco. No madera. No piedra. Un sonido de tabla escondida. Clara se arrodilló. Quitó tierra, astillas, pedazos de linóleo viejo. Bajo el piso había una tapa cuadrada hecha con tablones gruesos, colocados de manera intencional. No era parte del suelo original. Tenía una argolla de metal oxidado. Julián la miró. ¿Será un sótano? Clara pensó en víboras, en muertos, en historias de pueblo. No sé. La tapa estaba dura. Entre los dos la levantaron apenas. Un olor frío subió desde abajo. No olía a podrido. Olía a tierra cerrada, a metal, a encierro. Entonces vino el golpe desde abajo. Toc, toc, toc. Y la voz. Agua. Clara mandó a los niños al andén. Julián no quiso ir. Soy el mayor. Eres un niño. Soy el mayor, repitió. No había tiempo para discutir. Clara le dio la bebé a las gemelas, tomó un pedazo de madera a modo de arma y abrió más la tapa. Había una escalera de hierro que bajaba a un espacio oscuro. La estación, que todos creían una ruina simple, tenía un sótano escondido. Clara encendió una vela. Voy a bajar, dijo hacia la oscuridad. Si intenta hacerme daño, mis hijos gritan y viene medio pueblo. Era mentira. Medio pueblo estaba a 5 kilómetros y no vendría rápido. Pero la mentira le dio valor. Bajó. El sótano era pequeño, de paredes de piedra y tierra compactada. Había cajas viejas, una mesa caída, costales podridos y en un rincón, un hombre. No. Un muchacho. Tendría 22 o 23 años. Estaba sucio, flaco, con la cara golpeada y un brazo vendado con trapos endurecidos por sangre. Tenía la camisa rasgada, los labios partidos y una fiebre tan visible que parecía salirle de la piel. Una pierna estaba doblada bajo él, hinchada. Sus ojos, oscuros y hundidos, no miraban como mira un ladrón. Miraban como mira un animal que ya fue alcanzado y espera el último golpe. No me entregue, susurró. Clara sintió miedo. Luego rabia. Luego compasión. Todo junto. ¿Cómo te llamas? El muchacho tragó saliva. Samuel. ¿Samuel qué? Samuel Ibarra. El apellido la sacudió. Ibarra. Como don Eliseo Ibarra, el antiguo jefe de estación. Esteban hablaba de él a veces. Un hombre terco que se opuso al cierre de la ruta vieja y desapareció años atrás después de denunciar irregularidades en la compañía maderera. ¿Qué haces aquí abajo? Samuel cerró los ojos. Me escondo. ¿De quién? De los hombres de don Marcelino. Clara sintió que el sótano se hacía más pequeño. Don Marcelino Arriaga era dueño de la compañía maderera, de camiones, de aserradero, de bodegas y de demasiadas voluntades en San Gabriel. Era también quien había financiado la nueva ruta ferroviaria. La gente bajaba la voz al decir su nombre. Samuel tosió. Agua. Clara subió a toda prisa. Trajo agua hervida que aún estaba tibia. El muchacho bebió con una desesperación que la hizo apartarle el jarro para que no se ahogara. Luego le dio un poco de masa aguada con sal. Él comió como si cada trago doliera y salvara al mismo tiempo. Cuando pudo hablar, le contó. Samuel era nieto de Eliseo Ibarra. Había vuelto al pueblo para buscar los papeles de su abuelo. Eliseo no desapareció por borracho ni por loco, como dijeron.
Había descubierto que la compañía maderera usaba trenes de carga para mover madera robada de tierras comunales y algo peor, cajas de armas escondidas entre durmientes, enviadas hacia la sierra por rutas clandestinas. Eliseo dejó pruebas en la estación antes de desaparecer. Samuel encontró una parte, cuadernos, recibos, nombres, fechas, fotografías. Pero alguien lo siguió. Los hombres de Marcelino lo capturaron cerca del barranco. Lo golpearon, le rompieron el brazo, lo dejaron tirado creyendo que moriría. Samuel, medio inconsciente, logró arrastrarse hasta la estación porque su abuelo le había hablado del sótano cuando era niño. Bajó, se encerró y sobrevivió con un poco de agua acumulada en una lata, hasta que ya no pudo más. ¿Cuánto llevas aquí? Samuel miró la pared, como si allí estuvieran marcados los días. No sé. Quizá 10. Quizá 12. Clara pensó en los días que ella llevaba limpiando arriba sin saber que debajo se estaba muriendo un hombre. ¿Dónde están esos papeles? Samuel levantó la mirada. No aquí. ¿Dónde? Antes de que me atraparan, escondí una parte en el túnel viejo de señales. Otra está con una mujer en el pueblo. Doña Inés, la telegrafista. Pero no sé si sigue viva. Clara cerró los ojos. Había comprado techo y encontró una guerra. Subió y miró a sus hijos. Julián la esperaba con la piedra en la mano. Las gemelas sostenían a Milagros. Tomás lloraba en silencio. ¿Es malo?, preguntó Rosa. Clara tardó en responder. No. Está herido. ¿Se va a quedar? Clara miró la tapa del sótano. Por ahora, sí. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara bajó de nuevo. Le limpió el brazo a Samuel con agua hervida, sal y un poco de aguardiente que había encontrado en una botella abandonada. Él apretó los dientes para no gritar. La herida estaba infectada, pero no tanto como temía. La pierna estaba torcida, quizá fracturada, pero cerrada. El cuerpo entero del muchacho era un mapa de golpes. Clara había aprendido remedios de su madre: resina de pino para sellar, árnica para inflamación, corteza de sauce para dolor, ajo para infección cuando no había otra cosa. No era doctora. Era una mujer pobre que había visto demasiadas enfermedades lejos de médicos. Samuel ardió en fiebre 3 días. Durante esos días, la estación se volvió un secreto vivo. Los niños aprendieron a caminar sin pisar ciertas tablas. Julián hacía guardia en el andén. Las gemelas inventaron juegos para que Tomás no se acercara a la tapa. Clara bajaba con agua, atole, trapos limpios, cataplasmas. Samuel deliraba. Hablaba de su abuelo, de trenes, de una noche en que vio cajas bajando en silencio, de hombres uniformados que recibían sobres, de su madre pidiéndole que no volviera al pueblo. Clara lo escuchaba, y cada palabra la metía más hondo en una verdad peligrosa. Al cuarto día, tuvo que ir al pueblo. No quedaba maíz. No quedaba sal. La bebé lloraba de hambre. Samuel necesitaba medicina de verdad. Clara no podía seguir alimentando a 6 con lo que apenas alcanzaba para 5. Salir era peligroso. Quedarse también. Dejó a Julián encargado. Escúchame bien. Nadie entra. Nadie baja. Si oyes caballo, camioneta o voces, llevas a tus hermanos al cuarto de equipaje y tapas la puerta con los costales. Si alguien pregunta, aquí solo estamos nosotros. Samuel no existe. Juliana sintió con el rostro pálido. Tengo miedo, amá. Yo también. Eso pareció aliviarlo. A veces los niños no necesitan que uno finja no tener miedo. Necesitan saber que el miedo no manda. Clara caminó al pueblo con Milagros al pecho. Cada rama que crujía le parecía paso de hombre. Cada nube de polvo en el camino le parecía camioneta de Marcelino. Al llegar a San Gabriel, notó miradas. La viuda de Esteban viviendo en el Fresno ya era noticia. Algunos la miraban con lástima, otros con burla, otros con esa curiosidad sucia de quien espera que la desgracia ajena de conversación. Entró a la tienda de don Abundio. Necesito fiado. El viejo tendero la miró sobre sus lentes. ¿Para cuántos? Clara sintió que el corazón se le paraba. Para mis hijos. Don Abundio no respondió. Tomó maíz, frijol, sal. Ella agregó, intentando sonar casual.
Y alcohol. Vendas sí tiene. Mi niño se cortó con una lámina. El tendero se quedó quieto. ¿Qué niño? Tomás. Tomás tiene 6, ¿no? Sí. ¿Y se cortó con lámina en la estación? Clara sostuvo su mirada. Sí. Don Abundio caminó hasta la puerta, miró la calle y la cerró. El sonido de la tranca cayó como sentencia. No es Tomás, dijo. Clara sintió que la sangre se le iba de la cara. No sé de qué habla. El viejo suspiró. Hija, yo vendí víveres a Esteban 10 años. Sé cómo miente una mujer por vergüenza y cómo miente por miedo. Usted trae el segundo miedo. Y en este pueblo, desde hace 2 semanas, solo hay una cosa que produce ese miedo. Clara apretó a Milagros. Don Abundio bajó la voz. Encontró al muchacho Ibarra. No fue pregunta. Clara sintió que el mundo se inclinaba. Pensó en correr. Pensó en gritar. Pensó en negar hasta la muerte. Pero los ojos del viejo no tenían amenaza. Tenían cansancio. Está vivo, dijo ella apenas. El tendero cerró los ojos. Bendito sea Dios. ¿Usted sabía? Todos los que todavía tenemos alma sabíamos que lo estaban buscando. No todos sabíamos si vivía. Clara empezó a temblar. Si va a entregarnos. Don Abundio la interrumpió con una dureza inesperada. Marcelino me quitó un hijo hace 6 años. El silencio se volvió pesado. El viejo puso ambas manos sobre el mostrador. Mi muchacho trabajaba en los aserraderos. Vio lo que no debía. Dijo que iba a denunciar. Apareció ahogado en el río, aunque desde niño nadaba mejor que los peces. El comandante dijo que fue borrachera. Mi hijo no bebía. Clara sintió que Milagros se movía contra su pecho. Don Abundio fue a la trastienda. Volvió con una caja. Aquí hay alcohol, vendas, una pomada de sulfa que guardaba para mí, penicilina para animales y caldo seco. Llévese también maíz, frijol, manteca, azúcar para los niños y café. No me lo va a pagar ahora. No puedo aceptar tanto. No lo acepta por usted. Lo acepta por el muchacho y por esos niños que no pidieron nacer en medio de cobardes. Clara lloró allí mismo, sin poder evitarlo. Don Abundio no la consoló con palabras. Le dio un costal más fuerte y le dijo cómo preparar la penicilina, cuánto darle, cómo limpiar la herida sin matar al muchacho de dolor. Luego bajó más la voz. Esto no puede durar. Marcelino ya sabe que Samuel no murió. Sus hombres están revisando ranchos, bodegas, minas viejas. Tarde o temprano llegarán a El Fresno. ¿A dónde voy? Hay un lugar. Clara lo miró. El viejo continuó. El túnel de Santa Brígida. Era parte de la ruta vieja. Sale al otro lado del cañón, cerca de una comunidad que no obedece a Marcelino. Pero el paso está derrumbado en partes. Peligroso. Oscuro. Y con 5 niños y un herido parece locura. Clara pensó que toda su vida reciente parecía locura. ¿Y las pruebas? Si Samuel vive, él sabe dónde buscar. Si encuentran los papeles completos, tal vez se pueda llegar a la capital. Tal vez a un periodista. Tal vez a alguien que no esté comprado. Tal vez. Esa palabra era pequeña, pero Clara ya había aprendido a vivir de cosas pequeñas. Volvió a la estación con el costal en la espalda y el miedo respirándole en la nuca. Al llegar, Julián salió corriendo del andén. Amá. No había pasado nada. Esa noche, por primera vez en días, comieron frijoles con manteca. Las gemelas recibieron un trozo de azúcar. Tomás sonrió con la boca llena. Milagros mamó mejor porque Clara había comido. Samuel bebió caldo aguado y lloró de vergüenza. No llore, muchacho, le dijo Clara. Aquí todos estamos sobreviviendo con ayuda que no sabemos pagar. La medicina empezó a hacer efecto. La fiebre bajó al tercer día. Samuel pudo sentarse. Luego hablar con claridad. Le contó a Clara la historia completa de su abuelo. Eliseo Ibarra no fue solo jefe de estación. Fue el último hombre que intentó impedir que la ruta vieja se convirtiera en conducto de contrabando. Guardó duplicados de documentos en el sistema de señales, en un túnel de mantenimiento que pasaba bajo el andén. Samuel encontró una parte antes de ser descubierto, números de vagones, fechas, nombres de capataces,
pagos, recibos falsos de madera legal. Lo que faltaba era una libreta roja de Eliseo y rollos de fotografías. ¿Dónde? En la caseta de señales, si nadie los encontró. La caseta estaba a 1 kilómetro por las vías muertas, medio cubierta por el bosque. Clara no quería ir. Por primera vez en días, la estación parecía casi hogar. Habían limpiado la sala, asegurado la puerta, puesto costales en ventanas, hecho un rincón para los niños. Pero la paz sin verdad era solo pausa. Fueron una madrugada. Clara dejó a las gemelas con Tomás y la bebé en la sala. Julián insistió en acompañarla. Samuel no podía caminar bien, pero tenía que señalar el lugar exacto. Le hicieron una muleta con un palo y una tabla. Avanzaron por las vías dormidas, despacio, escuchando cada sonido. El bosque amanecía con neblina. Los rieles oxidados brillaban como cicatrices. La caseta estaba casi vencida. Dentro olía a murciélago y humedad. Samuel buscó detrás del panel de palancas. Nada. Se desesperó. Golpeó la madera con la mano sana. Aquí estaba. Clara miró alrededor. Pensó como Eliseo. Un hombre perseguido no escondería todo en el lugar obvio. Revisó el piso. Una tabla sonaba diferente. Julián metió la navaja y levantó una esquina. Debajo había una lata de galletas envuelta en tela encerada. Dentro estaban la libreta roja, 2 rollos fotográficos y una medalla vieja. Samuel se cubrió la boca. Abuelo. No hubo tiempo para emoción. Afuera se oyó un motor. Clara apagó la vela. Camioneta. Se escondieron detrás de la caseta, entre troncos caídos. Una camioneta pasó lentamente por el camino de servicio. 2 hombres iban adentro. Uno llevaba rifle. El otro fumaba. No se detuvieron, pero Clara reconoció el emblema de la maderera en la puerta. Al volver a la estación, todo se volvió urgente. Esa misma tarde, llegaron los hombres. 4. 2 camionetas. El comandante rural entre ellos, con uniforme mal abotonado y una sonrisa de hombre que disfruta tocar puertas ajenas. Clara los vio desde la ventana y sintió que el cuerpo se le quedaba sin sangre. Julián silbó la señal que habían practicado. Las gemelas metieron a Tomás y Milagros en el cuarto de equipaje. Samuel se escondió en el sótano, aunque bajar le arrancó un gemido que Clara tapó con una tos. Clara salió al andén. Buenas tardes. El comandante miró la estación. Así que aquí vive la viuda del maquinista. Clara sostuvo su mirada. Aquí vivo. ¿Sola con sus niños? Con mis niños. Un hombre bajó de la segunda camioneta. No era cualquiera. Don Marcelino Arriaga. Camisa blanca, sombrero fino, botas limpias. Un hombre que parecía no sudar nunca. Doña Clara, dijo con voz amable. Lamento lo de Esteban. Fue una pérdida para todos. Clara sintió ganas de escupirle. Gracias. Nos avisaron que tal vez ha visto rondar a un muchacho extraño. Un delincuente. Peligroso. Anda herido. Podría meterse en casas abandonadas. No he visto a nadie. El comandante sonrió. ¿Podemos revisar? Clara sabía que negarse era sospechoso. Aceptar era peligroso. Miró hacia la sala. El sótano estaba cubierto con tablas, costales y el viejo escritorio encima. Julián había hecho bien su parte. Revisen lo que quieran, dijo. Pero no asusten a mis hijos. Los hombres entraron. Clara caminó detrás de ellos con Milagros en brazos para que vieran madre antes que amenaza. Revisaron la sala, la bodega, la taquilla, el cuarto de equipaje. Tomás lloró de verdad cuando el comandante abrió la puerta. Las gemelas lo abrazaron. El llanto infantil llenó la habitación. Eso ayudó. Los hombres se incomodaron. No había nada más molesto para un abusivo que niños llorando sin dar información útil. Uno de los guardias se acercó al escritorio viejo que cubría el sótano. ¿Qué hay debajo? Piso podrido, dijo Clara. Cuidado, si se cae ahí, no tengo dinero para sacarlo. El hombre golpeó con la bota. Sonó hueco. Clara sintió que el mundo se detenía. Entonces Milagros empezó a llorar. No un llanto pequeño. Un grito hambriento, desesperado, de bebé incómoda. Clara aprovechó.
Se abrió la blusa sin pudor y empezó a darle pecho allí mismo. El guardia apartó la mirada. El comandante carraspeó. Marcelino sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Suficiente, dijo Marcelino. Aquí no hay nada. Antes de irse, se acercó a Clara. Tenga cuidado, doña. Los lugares abandonados esconden cosas malas. Clara lo miró. Por eso los estoy limpiando. Marcelino no respondió. Cuando las camionetas se fueron, Clara no pudo mantenerse de pie. Cayó sentada en el piso. Julián salió del cuarto temblando. Amá. Ella lo abrazó con un brazo mientras sostenía a la bebé con el otro. Esa noche decidieron irse. Samuel ya no podía seguir escondido allí. Las pruebas estaban en la estación. Don Abundio tenía razón. Necesitaban cruzar el túnel de Santa Brígida. Preparar la salida tomó 3 días. No podían parecer fugitivos. Tenían que parecer una familia mudándose porque la estación era inhabitable. Don Abundio consiguió papeles falsos, una carta de traslado como brigada de salud rural, con Clara como cocinera auxiliar, Samuel como enfermo transportado a una comunidad minera y los niños como familiares. No eran documentos perfectos, pero tenían sellos y eso, en los caminos, a veces valía más que la verdad. El zurdo ayudó sin preguntar demasiado. O quizá preguntó con los ojos y decidió no hacerlo con la boca. Llevó una mula y 2 costales. Doña Inés, la antigua telegrafista, apareció la noche anterior. Era una mujer de 70 años, delgada, encorvada, con una trenza blanca. Samuel lloró al verla. Ella había guardado otro paquete de papeles de Eliseo durante años. Se los entregó a Clara. Tu marido murió por esos rieles, dijo doña Inés. Tal vez ahora esos rieles sirvan para algo justo. Clara no sabía si Esteban había muerto por accidente o por saber demasiado. Todavía no. Pero dentro de los papeles encontró algo que la dejó helada. El número del tren de Esteban aparecía en una lista de cargas alteradas. Esa noche no durmió. Tal vez su esposo no cometió un error. Tal vez lo mandaron a una vía mal revisada porque transportaba algo que no debía llegar. Tal vez su muerte también era parte de la misma red. El dolor cambió de forma. Ya no era solo viudez. Era rabia. Salieron antes del amanecer. Clara llevaba a Milagros. Julián cargaba un morral con comida. Las gemelas llevaban agua. Tomás llevaba la taza de peltre. Samuel iba sobre la mula, pálido, con la pierna entablillada. El zurdo los acompañaría hasta la entrada del túnel. Don Abundio no fue. Habría sido demasiado evidente. Pero les dio café, pinole, carne seca y una bendición torpe. Que Dios los haga invisibles donde haga falta y tercos donde no. El túnel de Santa Brígida era una boca negra en la montaña, cubierta de maleza. Había sido excavado para una vía secundaria que nunca se completó. Adentro olía a piedra mojada, murciélago y tiempo detenido. El zurdo encendió un candil. Yo llego hasta aquí. Clara lo miró. Gracias. El hombre se quitó el sombrero. Dígale al mundo lo que hacen esos desgraciados. Alguien tiene que decirlo. Entraron. El túnel parecía interminable. Los pasos resonaban. El agua goteaba desde el techo. Los niños caminaban pegados a Clara. Samuel apretaba los dientes para no quejarse cada vez que la mula pisaba una piedra. En algunos tramos, el techo bajaba tanto que tenían que agacharse. En otros, había derrumbes pequeños que los obligaban a pasar de lado. Una vez, Tomás soltó la taza y el ruido metálico rebotó en la oscuridad como campana de alarma. Todos se quedaron quietos, escuchando. Nada. A mitad del túnel encontraron la primera señal de que no estaban solos. Una fogata reciente. Ceniza tibia. Clara sintió frío. Contrabandistas, susurró Samuel. O gente escondida, dijo Julián. Siguieron. Más adelante, una voz los detuvo. Alto. De la oscuridad salieron 2 hombres con escopetas. No vestían como guardias de Marcelino. Eran campesinos duros, flacos, con ojos de hambre vieja. ¿Quiénes son? Clara puso a Milagros más alta contra el pecho. Gente que huye de Marcelino. Los hombres no bajaron las armas. Eso dicen muchos. Samuel levantó la cabeza desde la mula. Soy Samuel Ibarra.
Nieto de Eliseo. Uno de los hombres cambió la expresión. ¿Eliseo el jefe de estación? Sí. Los llevaron a un campamento escondido dentro de una cámara lateral del túnel. Allí había varias familias, mineros despedidos, campesinos despojados, una maestra acusada de agitadora, 2 muchachos perseguidos por negarse a trabajar para la maderera. No era un refugio bonito. Era humedad, mantas, fogones pequeños, miedo compartido. Pero había comida caliente. A Clara le dieron caldo. Ella intentó alimentar primero a los niños. La maestra, una mujer llamada Amalia, le puso el plato en las manos. «Usted también come». Clara quiso decir que después. Amalia no la dejó. Las madres que se mueren de hambre dejan huérfanos vivos. Clara comió. Ese campamento les dio 2 días de descanso. Samuel fue atendido por un curandero que había sido enfermero militar. Le acomodó mejor la pierna, limpió la herida y dijo que quizá caminaría con cojera, pero viviría. Los niños durmieron sin escuchar motores por primera vez en semanas. Clara entregó los papeles a Amalia, quien sabía leer documentos legales mejor que todos. Juntas los ordenaron. Lo que encontraron era más grande de lo que Samuel imaginaba. No solo madera robada. No solo armas. Había listas de pagos a comandantes, funcionarios, inspectores ferroviarios. Había registros que demostraban que el tren donde murió Esteban llevaba carga alterada y que los frenos habían sido reportados en mal estado días antes. La compañía lo sabía. Lo dejó salir. Luego culpó al maquinista muerto. Clara leyó el nombre de Esteban en un papel manchado. Esteban Rueda. Responsable operativo asignado. Responsable. Lo habían usado hasta después de muerto. Esa noche, Clara salió del campamento y se sentó en una piedra del túnel. No había cielo. Solo oscuridad. Lloró sin ruido para no despertar a los niños. Samuel se acercó con muleta. Lo siento. No fue usted. Mi abuelo intentó detenerlos y no pudo. Mi marido ni siquiera sabía que estaba dentro. Samuel se sentó cerca. Entonces hagamos que sepan su nombre. Clara secó sus lágrimas. No para enterrarlo otra vez. Para limpiarlo. El plan fue llevar los documentos a la ciudad de Parral, donde había un periodista independiente llamado Ignacio Ceballos y un abogado federal que no dependía de Marcelino. Llegar era peligroso. Había retenes. Caminos vigilados. La comunidad del túnel podía guiarlos hasta una ruta de arrieros. Pero Samuel aún estaba débil. Los niños estaban cansados. Clara tenía que decidir si seguir o quedarse escondida. Amalia le dijo: «Aquí podrían vivir un tiempo». Clara miró a sus hijos. Julián ayudaba a cortar leña. Las gemelas cuidaban a Milagros. Tomás jugaba con piedras cerca del fogón. ¿Y después? Amalia no respondió. Clara entendió. Esconderse salva un día. La verdad salva el futuro, si logra salir viva. Partieron al amanecer del tercer día. El camino por el cañón fue más duro que el túnel. Subidas de piedra, bajadas estrechas, espinas, sol, sed. Un arriero llamado Baltasar los guió. Era hombre de pocas palabras y mucha resistencia. Samuel iba en una mula, sostenido por correas. Clara caminaba con Milagros. Julián ya no intentaba hacerse el héroe. Baltasar le enseñó a medir pasos para no agotarse. Las gemelas cantaban bajito para distraer a Tomás. Al segundo día, casi los alcanzan. Vieron polvo en el camino bajo. Camionetas. Baltasar los metió en una grieta entre rocas. Permanecieron allí 2 horas sin moverse. Milagros empezó a inquietarse. Clara le dio pecho, tapándole la cabeza con el rebozo para que no hiciera ruido. Una camioneta pasó tan cerca que escucharon voces. «Buscan una mujer con niños», dijo un hombre. Clara cerró los ojos. Otro respondió: «El patrón dice que si encuentran al gringo, lo quieren vivo hasta que hable. A la vieja, como sea». Julián oyó. Clara lo vio endurecerse. Cuando las camionetas se alejaron, el niño no dijo nada. Pero esa noche, junto al fuego, preguntó: «¿Yo puedo odiarlos?». Clara se quedó pensando. Puede sentir rabia. ¿Es lo mismo? No. La rabia te dice que algo está mal.
El odio te quiere volver igual que ellos. Julián miró el fuego. Entonces tengo mucha rabia. Yo también. Esa respuesta lo acompañó. Llegaron a Parral una semana después, sucios, agotados, con Samuel ardiendo de dolor y los niños casi mudos de cansancio. El periodista Ignacio Ceballos vivía en una casa pequeña detrás de una imprenta. Al principio no quiso abrir. Había recibido amenazas. Cuando vio a Samuel y escuchó el nombre de Eliseo Ibarra, los dejó pasar. Durante 3 días, ordenaron documentos, revelaron rollos fotográficos, tomaron declaraciones. Clara contó todo. El accidente de Esteban. El desalojo. La compra de la estación. Samuel bajo el piso. Don Abundio. El registro. El túnel. Las camionetas. Los nombres. Ignacio escribió como si le ardieran las manos. La nota salió una semana después en varios periódicos, no solo en Parral. La red era tan grande que no pudo apagarse de un soplido. Hubo detenciones. No todas. Los poderosos rara vez caen completos. Pero cayeron suficientes para romper el miedo. El comandante rural fue detenido. Varios capataces huyeron. Marcelino desapareció 2 días y luego fue capturado intentando cruzar hacia el norte. La compañía ferroviaria tuvo que reabrir el caso del descarrilamiento. El nombre de Esteban fue limpiado públicamente. Clara no sintió alegría inmediata. Sintió cansancio. Cuando le entregaron un documento donde decía que Esteban Rueda no fue responsable del accidente, lo apretó contra el pecho y lloró como no había llorado desde el entierro. Sus hijos estaban alrededor. Julián lloró también, pero esta vez no intentó esconderlo. Mi papá no tuvo la culpa. No, hijo. ¿Entonces era bueno? Clara le tomó la cara. Siempre fue bueno. Solo faltaba que el mundo dejara de mentir. Samuel sobrevivió. Caminó con bastón durante mucho tiempo. La embajada de su país quiso llevárselo, pero él se negó a irse antes de declarar en todos los procesos. Decía que si Clara había arriesgado a sus hijos por él podía arriesgar su comodidad por la verdad. Con el tiempo se volvió parte de la familia de una forma extraña. No como hijo, no como hermano, sino como alguien nacido de debajo del piso para recordarles que la bondad, cuando aparece en el peor momento, crea parentescos que no tienen nombre. La estación de El Fresno no fue demolida. Después de la investigación, el gobierno intentó recuperar el inmueble para convertirlo en archivo. Clara se negó. Tenía papeles. Tenía testigos. Tenía la historia. Ignacio Ceballos publicó otra nota, la viuda que compró una estación muerta y salvó la verdad de la sierra. La presión pública hizo el resto. Clara conservó el derecho de ocupación y recibió, por fin, una indemnización justa por la muerte de Esteban. No compró una casa en el pueblo. Todos pensaron que lo haría. Compró madera, láminas, ventanas, una estufa, camas para sus hijos y herramientas. Reconstruyó El Fresno. Primero arregló el techo. Luego el piso. El sótano dejó de ser agujero de miedo y se convirtió en despensa. La sala de espera se volvió comedor. La taquilla, cuarto de estudio. La bodega, taller. En el andén puso macetas. En la antigua oficina colgó la camisa azul de Esteban, limpia, junto a una fotografía de él y el documento que limpiaba su nombre. Don Abundio iba cada mes con provisiones. El zurdo ayudó a reparar la vía muerta para que los niños jugaran sin cortarse. Doña Inés enseñó a las gemelas a usar el telégrafo viejo, aunque ya no conectaba con ninguna línea. Amalia, la maestra del túnel, se mudó cerca y abrió una escuelita en la estación. Los niños del monte empezaron a llegar. El Fresno volvió a tener voces. Clara levantó una huerta junto al arroyo. Sembró maíz, calabaza, frijol y papas. Julián aprendió carpintería con Baltasar. Rosa y Amparo aprendieron a leer y escribir tan bien que ayudaban a Ignacio a copiar testimonios. Tomás dejó de tener miedo al tren y empezó a construir locomotoras de madera. Milagros creció entre rieles muertos y risas vivas. Una tarde, años después, Samuel regresó de la capital con un título de abogado. Caminaba todavía con una leve cojera. Traía traje, sombrero y los ojos húmedos. Clara lo vio bajar del carro frente a la estación y se quedó sin palabras. «Vine a traerle algo»,
Le entregó una placa sencilla de madera y metal. Decía: Estación El Fresno. Casa de Memoria y Refugio Esteban Rueda. Clara leyó el nombre de su marido y tuvo que sentarse. Samuel se arrodilló frente a ella. Usted me sacó de la tierra cuando todos me daban por muerto. Todo lo que hice después empezó allí. Clara le tocó el rostro como a un hijo. No. Empezó cuando tocaste desde abajo. Él sonrió. Entonces hice bien en no rendirme. Hiciste bien. Los años pasaron. La estación se volvió refugio para viudas, huérfanos, peones perseguidos, mujeres que huían de hombres violentos, niños que necesitaban escuela, viajeros perdidos. Clara nunca preguntaba demasiado antes de servir comida. Había aprendido que la historia se cuenta mejor con el estómago menos vacío. En la pared del comedor escribió una frase que don Abundio le dijo una vez. Primero se da agua. Luego se pregunta el camino. Cuando don Abundio murió, lo velaron en la estación porque así lo pidió. Dijo que allí había visto al miedo perder una batalla. El zurdo envejeció contando la historia de cómo una mujer con 5 niños compró una estación maldita y terminó tumbando a medio infierno. Cada vez se exageraba más. Clara lo dejaba. Algunas historias necesitan crecer para que la gente entienda su verdad. Julián se volvió hombre sin perder la ternura. Eso fue la victoria más grande de Clara. No que aprendiera a defender. Eso ya lo hacía. Lo difícil fue enseñarle a no volverse piedra. Se casó años después y construyó una casa cerca, pero cada mañana pasaba por la estación a revisar si hacía falta leña. Las gemelas se convirtieron en maestras. Tomás trabajó reparando vías y puentes. Milagros, la bebé que lloraba bajo techos prestados, creció escuchando tantas historias de refugio que se volvió enfermera. Clara envejeció en El Fresno. Una noche de invierno, ya con el cabello blanco y las manos llenas de manchas, oyó golpes en la puerta. Toc, toc, toc. No venían del sótano esta vez. Venían de afuera. Abrió. Una mujer joven estaba en el andén con 2 niños, empapada por la lluvia, cargando una bolsa de manta y un miedo que Clara reconoció de inmediato. No necesitó explicaciones. Vio el hambre. Vio la vergüenza. Vio la pregunta que ella misma había cargado años atrás. «Aquí ayudan», susurró la mujer. Clara abrió más la puerta. «Aquí primero se da agua». La mujer empezó a llorar. Clara la hizo pasar. En la cocina, el fuego estaba encendido. En la pared, la camisa de Esteban se movía apenas con el aire. Debajo de la estación, el sótano guardaba costales de maíz, frijol, papas, cobijas y la memoria de un muchacho que un día tocó desde la tierra. Clara sirvió caldo. La mujer quiso contar de inmediato. Después, hija. Después, primero coma. La verdad se sostiene mejor cuando el cuerpo deja de temblar. Esa noche, mientras todos dormían, Clara salió al andén. El reloj sin manecilla seguía en la pared, pero ya no parecía muerto. Parecía libre del tiempo. Los rieles oxidados brillaban bajo la luna. El bosque respiraba tranquilo. Clara pensó en la primera noche, en la voz bajo el piso, en su miedo, en la promesa hecha con milagros en brazos. Pensó en Esteban, en Samuel, en don Abundio, en el túnel, en la verdad saliendo por fin de la oscuridad. Pensó en sus hijos, ya grandes, y en todos los que habían pasado por aquella estación creyendo que llegaban al final de algo. Y entendió. No había comprado una ruina. Había comprado una puerta. Una puerta para los que no tenían casa. Para los que traían secretos demasiado pesados. Para los que necesitaban esconderse una noche antes de volver a caminar. Para los que habían sido enterrados en vida por el miedo de otros. Para los que tocaban desde abajo, desde la vergüenza, desde el hambre, desde el abandono, esperando que alguien oyera. Porque empezar de nuevo no es debilidad. Es entrar a un lugar que todos llaman maldito y decidir limpiarlo. Es dar agua antes de hacer preguntas. Es esconder a un herido cuando entregarlo sería más fácil. Es enseñar a los hijos que la bondad no es ingenuidad cuando viene acompañada de valor. Es cruzar túneles oscuros con la verdad amarrada al pecho. Es limpiar el nombre de un muerto y levantar una mesa para los vivos. Es entender que una casa no se vuelve hogar por tener paredes, sino por la clase de decisiones que se toman dentro de ella.
Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que Dios puede esconder una segunda oportunidad incluso debajo de un piso podrido. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Clara oyó los golpes debajo de la estación? ¿Fue cuando encontró a Samuel vivo bajo la tierra? ¿Fue cuando decidió no entregarlo aunque eso podía salvarla del hambre? ¿O fue cuando el Fresno dejó de ser una estación abandonada y se convirtió en refugio para otros? Quédate con Dios, cuida tu casa y recuerda siempre, cuando alguien toque desde la oscuridad, tal vez no solo está pidiendo ayuda, tal vez Dios te está mostrando el camino para salvarte también a ti.